Contacto en Jerusalén. De Fran García. En Amazon. Tradicionalmente, en el cristianismo occidental, católico, protestante y en las demás denominaciones, siempre se ha considerado, en la opinión mayoritaria, que decía que la sangre de Yeshua que tenía que ser limpia, perfecta, es decir, divina, una sangre divina, para poder salvar a la humanidad con esa sangre, que biológicamente tenía que ser una sangre no humana, sino divina, para salvarnos. Esto nos llevaría a que entonces la madre de Yeshua, que es María, según esta hipótesis de interpretación, pues María entonces tenía que ser, igualmente, ella tenía que tener su sangre inmaculada y limpia, biológicamente también divina. Tenía que ser una sangre divina. Entonces habría dos alternativas: o bien María, la Virgen, hubiera sido como un ser sobrenatural que de repente se aparece en mitad de la historia, bajado del cielo, o la otra alternativa, que entonces Dios tenía que haber guardado y reservado una línea genealógica limpia, con sangre inmaculada y divina, para poder salvar, por medio luego del sacrificio de Yeshua, a la humanidad. Y bueno, ambas interpretaciones no casan bien, no tienen cabida y son disparates, verdaderamente disparates. Son teorías alocadas que no encuentran una explicación bíblica. Y es que precisamente quien tenía que salvar a la humanidad tenía que ser un hombre. Por eso Yeshua, el Mesías, cuando estuvo en la tierra, él decía que él era el Hijo del Hombre. Es decir, si venía un Dios a rescatar a la humanidad, ya no valía. Esa misión y ese sacrificio ya no valía. Porque no podía ser un Dios. Porque de lo que se trataba la misión era de que Adán, el primer hombre, cuando estaba en el jardín del Edén, junto con Eva, pues Adán fracasó y pecó también junto con Eva. Entonces Adán fracasó. Entonces tenía que ser otro hombre, igual que Adán, por eso se le llama el segundo Adán, a Yeshua. Tenía que ser otro hombre, absolutamente humano, un ser humano, el que tenía que cumplir esa misión de una vida perfecta y de obediencia a Dios el Creador. Y si superaba una vida en esos términos, con esas características, se rescataba la humanidad. Pero ¿cómo hacerlo si no había hombre alguno sobre la tierra que no tenía la herencia? El pecado no se hereda, porque los niños pequeños, los bebés, no tienen pecados. No es que se herede el pecado, lo que se hereda es la maldición y la muerte, la maldición de Dios, que está el ser humano sujeto a las circunstancias de esta vida, que está gobernada por el diablo y los demonios, y entonces tiene una tendencia a caer en pecado, incluso hacia el mal, porque las circunstancias de la creación cambiaron, se torció. Entonces solo podía rescatar al ser humano otro ser humano, el segundo Adán. Por eso era Yeshua el Hijo del Hombre. Entonces precisamente Yahvé Hijo, que es Yeshua el Hijo de Dios, él tiene esencia divina. Pasa que es Yahvé Hijo, en forma de hijo. Luego está Yahvé el Padre, pero su esencia es divina. Entonces él se tenía que despojar de su divinidad, como dice la Escritura, y dejar su divinidad en el cielo, en el tercer cielo, donde mora y tiene el trono el Padre Celestial. Tenía que dejar allí su divinidad
y venir en rescate, en misión de rescate a la tierra, como un ser humano. Pero tenía que ser un ser humano auténtico, o sea, un auténtico ser humano, con carne humana y con sangre humana. Es decir, tenía que ser un segundo Adán, un ser humano para poder rescatar al ser humano, al hombre, para poder rescatar al hombre. Tiene que ser un Adán, pero que esta vez tenga éxito. Y como no había hombre humano que fuera limpio, porque todos habían heredado esa mancha y esa herencia de la maldición, la tendencia al mal y el castigo de la muerte. Entonces tenía que ser un ser humano limpio. Entonces por eso Yahshua, el Mesías, que él no tenía esas manchas, se convirtió en ser humano, pero tenía que ser un ser humano completamente al 100%, con carne humana y sangre humana. Entonces por eso es que se hizo humano. Aquí llegamos a otro misterio siguiente, que es que María, entonces, la Virgen, la madre de Yahshua, también era una línea genealógica normal, solo que era una mujer que era virgen. No era un ser sobrenatural, ni era una diosa, era una mujer normal y corriente, que era virgen y que Dios había escogido para esa misión. Igual que Dios, a lo largo de las páginas de la Biblia, muchas veces ha escogido a muchas personas, a muchos personajes, profetas, a muchos siervos de Dios, patriarcas, etcétera, ¿no? Ha escogido para muchas misiones, reyes. Entonces, en este caso, escogió a María, pero ella tenía su carne normal y su sangre normal. No era sangre divina, eso de que si era una diosa, que si era inmaculada y su sangre tenía que ser perfecta, divina. Eso son tonterías y zarandajas. Eso son inventos. Entonces, obviamente, pues la sangre de Yahshua también era humana. Y entonces el Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo tuviera relaciones sexuales con María y que dejase embarazada a María. No era esa la explicación. La cosa es que el Espíritu Santo, con ese poder sobrenatural, seguramente cuando José, el padre, estaba durmiendo, pues cogió parte de su simiente, es decir, de su sustancia seminal, y la introdujo dentro de María. Esa fue la obra del Espíritu Santo, por poder sobrenatural. Porque Yahshua, el Maestro, el Mesías, tenía que ser hijo de David. Es muy importante el papel de la madre, ciertamente, pero también era muy importante el papel del padre. Era decisivo, era determinante el papel del padre. Tenía que ser hijo de David, hijo del rey David, pero tenía que ser hijo genealógico, físico, un descendiente real, de sangre y carne del rey David. El rey David tuvo varios hijos, entre ellos el más conocido y famoso fue Salomón, que de Salomón descendió en la línea genealógica María la Virgen, la madre de Yahshua. Y de otro hijo del rey David, que se llamaba Natán, de esa línea genealógica descendía José. Pero claro, Yahshua tenía que ser hijo de David. Hijo de David por parte de padre. Ya sabemos que en Israel era una sociedad puramente patriarcal. En aquella época antigua, pues era una cultura totalmente patriarcal, ¿no? Como las que había normalmente alrededor, ¿no? De los pueblos de alrededor, pueblos paganos que había alrededor también. Era un mundo muy patriarcal en aquella época. Entonces,
Yeshua tenía que ser hijo literal, genealógico, hijo biológico, tenía que ser de José y de Natán, o sea, el hijo del rey David y del rey David, porque si no, no vale. O sea, no puede ser hijo de un dios, no puede ser una entidad divina con sangre divina. Si es entidad divina y sangre divina, ya no puede rescatar al hombre. ¿Se entiende esto? Para rescatar al hombre tiene que ser un hombre, un segundo Adán, con carne humana y con sangre humana, de descendencia humana. Por eso la obra que hizo el Espíritu Santo fue coger la simiente o la sustancia seminal de José e implantarla dentro de María. Esa fue la obra del Espíritu Santo, pero que no es que el Espíritu Santo embarazase a María. Entonces fue por un poder sobrenatural, un poder milagroso, sobrenatural. Pero la simiente era ciertamente de José. O sea que realmente Yeshua tenía como ascendientes reales y biológicos a José por un lado y a María su madre por otro, que ascendían a su vez de Natán y de Salomón y del rey David. O sea, Yeshua tiene la genealogía davídica por partida doble, por ambas partes, por parte de padre y por parte de madre. Entonces esto le cualifica y le califica a Yeshua para poder rescatar al ser humano, porque tiene carne humana y sangre humana. Así puede sustituir a Adán. Entonces su misión es vivir una vida perfecta y de obediencia al Padre. ¿Cómo vive una obediencia perfecta para rescatar a Adán? Pues una vida de obediencia al Padre. Si él logra vivir toda su vida con obediencia perfecta al Padre, entonces la raza humana queda rescatada y liberada, porque ha habido un hombre que ha demostrado vivir su vida a la perfección, una vida perfecta de obediencia al Padre. Entonces ya no es el Adán del Jardín del Edén que cayó en el pecado, sino que este segundo Adán sí ha tenido éxito y ha logrado vivir una vida plena de obediencia al Padre. Entonces, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo Yeshua tenía tanta entereza, tanta perfección de carácter y de cualidades como para poder superar todas las pruebas a la perfección? Si no tenía sangre divina, si no era un ser divino, ¿cómo podía enfrentarse a los fariseos, a todo el Sanedrín judío, a la cúpula de poder sacerdotal en Israel, contra los romanos también? ¿Cómo podía hacer toda esa misión si no era divino? Bueno, entonces él tenía que ser un ser humano, ya lo hemos visto, pero sí recibió una ayuda, una gran ayuda, y es que recordamos que cuando Yeshua se bautizó en agua, que le bautizó Juan el Bautista, entonces el Espíritu Santo, después de bautizarse, cuando emergió del agua, Yeshua, el Hijo de Dios, que también el Hijo del Hombre, cuando emergió del agua, recibió un poder desde lo alto, que era el Espíritu Santo, que se posó sobre Yeshua en forma, y dice la Escritura que tenía como forma de paloma, y era el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Él recibió el poder del Espíritu Santo. Es un poder que le iba a ayudar a poder realizar esa misión tan difícil, tan complicada que tenía, de ser un hombre perfecto, de perfecta obediencia a Dios, poder enfrentarse a toda la cúpula religiosa en Israel y a los romanos y a todo el mundo, y poder llevar adelante ese plan divino de rescate para la humanidad, para Israel y por consiguiente para toda la humanidad. Entonces él recibió una facilidad, una ayuda, cuando el Espíritu Santo, cuando recibió el Espíritu Santo en ese día, después de bautizarse, y con ese poder
que le conectaba directamente con Yahvé Padre, pues iba siguiendo paso a paso todas las instrucciones que le daba el Padre, porque él decía que no hacía nada libremente por parte suya, sino que todo lo hacía en conexión y en coordinación con lo que le mandaba el Padre Celestial, Yahvé. Resumiendo todo ello, no es que Yahshua fuera divino ni que tuviera sangre divina, y María no era divina, ni era un ser sobrenatural, ni era una diosa, ni era inmaculada, ni tenía sangre divina, sino que María era una persona normal, una mujer de su tiempo, era una doncella judía que era virgen, tenía sus cualidades y Dios se fijó en ella para esa misión de dar a luz a Yeshua. La adoración solamente hay que darla a Dios, el Creador. Entonces, la adoración que se ha practicado en religiones occidentales a lo largo de los siglos, la adoración a María o a los santos, tanto aquellos que murieron como los que están vivos, es idolatría. No se debe de adorar ni a María, ni a santos, ni a personas, solamente a Dios.